Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey. Hola hermanos, el día de hoy, 14 de abril del 2019, comienza nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor, la semana más importante de nuestro año litúrgico y también de nuestro año civil. Digámoslo claramente, porque no hay ninguna otra celebración a lo largo de todo el año que se compare con esta. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de Dios, este es el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Fíjense, el Domingo de Ramos se llama Domingo de Ramos popularmente, pero litúrgicamente se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, porque realmente tiene dos momentos. La primera parte, que también tiene tres modalidades, es lo de la procesión de ramos, que se puede hacer desde una iglesia, desde un lugar que para la comunidad sea significativo, y se trasladan hasta el templo y van cantando. Normalmente desde donde se comienza se hace un texto de la palabra de Dios, del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, que ya les voy a comentar brevemente. La otra posibilidad es que se haga en la entrada, por ejemplo, del templo, una pequeñísima, se tiene que hacer siempre la lectura del texto, la bendición de las palmas, una pequeña explicacioncita si la quiere hacer el sacerdote, y luego entran ya directamente en el templo. Y la otra es sencillamente lo más simple, que se haga dentro del templo una bendición de las palmas. No es muy recomendable esto último, ¿no? Solo que se tratase de que una comunidad tuviera personas muy mayores, entonces, o personas muy enfermas, que se haga así, pero por lo normal, al menos debería de hacerse la bendición fuera del templo, con la lectura fuera del templo, para que luego se haga ese caminar con el Señor Jesús entrando en Jerusalén. Esa es la primera parte. Ya, una vez entrados al templo, cambia completamente el tono. Se hace la oración colecta, ya los ritos iniciales han debido hacerse fuera del templo, y ahí ya se comienza con las lecturas que son preciosas. Capítulo 50 de Isaías, primera lectura, el Salmo 21, que lo conocemos tantísimo porque el Señor Jesús lo ora estando en la cruz, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el himno a la kenosis, o kenosis como dicen algunos otros, el abajamiento de Cristo, y la lectura larga, prolongada, de la pasión, en este caso, este año como estamos leyendo el Evangelio de Lucas, pues capítulo 22 y 23, a partir del versículo 14 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, la pasión del Señor Jesús, que tiene sus características particulares. Voy a hablar brevemente de cada una de estas lecturas porque evidentemente nos quedamos aquí hablando tanto y entonces pues ustedes se van a aburrir, y yo no pretendo eso, sino ayudarles y ayudarme con la meditación. Entonces, fíjense, la primera lectura que se hace es un texto del Evangelio que se lee antes de iniciar la procesión. Capítulo 19 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos callaran, gritarán las piedras. Qué lindo este texto, no lo conocemos, solo que es la versión de Lucas. Cuidado, cada una de las versiones de los sinópticos y también en el Evangelio de Juan narran elementos distintos. La comunidad judía que se trasladaba a Jerusalén para la celebración de la Pascua comenzaba a generar caravanas desde Jericó y subían hasta Jerusalén. Jericó está debajo del nivel del mar y Jerusalén está a 950 metros sobre el nivel del mar. Entonces se subía, y de hecho se iban cantando los salmos del Halel, que se llama del Aleluya, de ahí viene, fíjense ustedes, los salmos de la subida. Y entonces es normal que vaya mucha gente ahí. Y esta gente no hay que confundirla, cuidadito, porque eso nos puede pasar muy a menudo, con la gente que luego el Viernes Santo va a pedir la muerte del Señor Jesús. No son las mismas personas, dicen los expertos en el Evangelio de Lucas. Aquí son los discípulos, fíjense, e insisten en eso, que son los discípulos los que señalan. Noten en el Evangelio de Lucas,
No hay un Hosana al hijo de David. No aparece el título de hijo de David. Aparece sencillamente bendito el que viene en el nombre del Señor. Es interesante eso. Vamos, hacemos la procesión, llegamos al templo, como les digo, cambia el tono y empiezan las otras lecturas. La primera lectura, capítulo 50, uno de los cánticos del siervo de Yahvé del libro de Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. La actitud, no esquivé el rostro, ni a los salivazos ni a los insultos. En el fondo está diciendo, este es un canto de confianza, ¿no? Es igual que el Salmo 21, que todos conocen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos quedamos como que sí. No, Jesús empieza a rezar ese salmo y al final del salmo hay un grito de confianza en Dios. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé que mi Señor está conmigo y no me abandona. Enfrentar la cruz, enfrentar este momento con esa actitud. Sí, es cierto, me alaban de la barba, me maltrataron, me humillaron, pero yo estoy siendo obediente al Padre. Por eso, fíjense, he abierto el oído. Esa es la clave, ¿no? El Señor Jesús escucha la voluntad del Padre. Eso es lo que vamos a leer precisamente cuando esté en Getsemaní, cuando esté en el Monte de los Olivos. Pues si es tu voluntad, Padre, pues no apartes este cáliz. Pero si es tu voluntad, apártalo. O sea, es decir, se deja guiar, se deja conducir el Señor. Y esta es la clave de todo. Nosotros también tenemos que abrir el oído como discípulos. A lo largo de toda la Cuaresma se nos ha regalado palabra sabrosa, hermosa, pero ¿qué tan dispuestos estamos realmente a...? Porque a veces puede ocurrir, como decía mi abuelita, ¿no? Que le entra uno por un oído y le sale por el otro. Y entonces, ¿qué hizo? El discipulado es otra cosa. La segunda lectura está tomada del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el himno a la kenosis o kenosis. Lindísimo. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todo doble en la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El himno a la kenosis, el abajamiento, Jesús no retuvo su dignidad, sino que se hizo hombre, y no un hombre más, sino que asume incluso nuestra condición de debilidad hasta la muerte, y una muerte de cruz. Es decir, eso, en el siglo I, de decir, un maldito, o sea, es un esclavo que ha sido llevado, ajusticiado de la manera más vil, de la manera más horrenda. Bueno, hasta ahí asume nuestra realidad el Señor. Fue obediente hasta la muerte. Fíjense, y lo vamos a repetir a lo largo de estos días, ¿no? Sobre todo en los Via Crucis, cuando Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvarnos. Es eso. Pero fíjense cómo la Iglesia sabiamente desde ahora nos recuerda, sí, pero Dios lo levantó, lo exaltó y lo colocó por encima de todo. Y eso, fíjense, es la aclamación que se hace en el Evangelio. Lógico, no puede haber aleluya porque no hemos llegado todavía a la Pascua. Eso será en la vigilia pascual el próximo sábado. Pero esto que hemos estado haciendo, no, honor y gloria a ti, Señor Jesús, tampoco se hace el día de hoy. Hoy repetimos estas palabras, justamente del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Ya lo decimos. Cristo fue exaltado. Él lo levantó sobre todo y lo colocó por encima de todo. Esa es la esperanza. O sea, sí es cierto que estamos celebrando la pasión, por eso las vestiduras de los sacerdotes son de color rojo, porque indican la pasión, indican la sangre si lo quieren, pero no nos quedamos ahí, pues. Yo no voy a comentar completo el texto del Evangelio que se proclama el día de hoy, porque, óigame, son 2 capítulos prácticamente, 22 y 23 del Evangelio de Lucas. Solo les señalo algunos elementos, fíjense, las características particulares de Lucas. 4 o 5 cosas. Primera, fíjense, noten cómo comienza con la última cena, el relato del día de hoy. Nosotros vamos a conmemorarlo el próximo jueves. En el relato de Lucas aparecen 2 copas. Una primera copa,
que refleja la antigua alianza, una nueva copa, después de haber repartido el pan, que indica la nueva alianza. O sea, Lucas logra hacer ese paso. Sí, hay una copa que recuerda que hay una unidad con lo que se ha celebrado del cruce del Mar Rojo, la Pascua judía. Pero esa nueva copa, esa nueva alianza, es la sangre de Cristo. Y lo subraya. La figura de Pedro, en este caso, ya, fíjense, llama la atención. Recuerden que habíamos dejado, el primer domingo de Cuaresma, que cuando Satanás dejó a Jesús, dice, hasta otra nueva ocasión. Esta es la ocasión. Y por eso se habla de la hora. Fíjense, es interesante. Juan va a utilizar mucho eso, lo vamos a leer el próximo viernes. Pero en este caso también hace Lucas referencia a eso. Habla de la hora. Esta es la hora. Pero lo que le dice el Señor a Pedro es realmente precioso. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma en la fe a tus hermanos. Qué lindo esto, ¿no? Y Pedro va a seguir a Jesús. Es un relato interesantísimo este. Se queda ahí, ya sabemos, las negaciones, solo que en el Evangelio de Lucas es muy fuerte. Porque a la tercera negación, nos dice, incluso hay un tiempo, dice que pasó una hora entre la segunda negación y la tercera. A mí siempre me hace pensar eso. ¿Qué habrá pasado en la cabeza y en el corazón de Pedro en esa hora? O sea, es una hora que se ha dado cuenta que él ha fallado. Y en lugar de hacerse a un lado, mejor huir, yo no sé, se queda todavía ahí. Y a la tercera negación, él habla de, te lo juro que no lo conozco. Lo resalta eso. No sé ni de qué me hablas. Es duro esto. Porque Jesús, fíjense, es Jesús el que se voltea. Es Jesús el que se vuelve a ver a Pedro cuando canta el gallo. Y Pedro lo ve. Vio a los ojos al maestro y por eso salió fuera a llorar amargamente. Fíjense el detalle, ¿no? Jesús se regresa a verlo. Alguno dirá, sí, para regañarlo, ¿verdad? ¿Qué te dije, Pedro? Te dije que antes de que cantara el gallo me ibas a negarte. No, no es por eso. Lo quiere ver. Las miradas de Jesús en el Evangelio de Lucas. Va a ver a las mujeres, a las hijas de Jerusalén, cuando va subiendo a la cruz. No lloren por mí. Es decir, sus miradas son para consolar. Sus miradas son para recordar su amor. Verá, en este caso, al buen ladrón, a Dimas, que lo tiene a su derecha. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, sus miradas, las miradas de Jesús son importantes. Dejémonos mirar por Él. Dejémonos transformar por Él. Otro elemento, y voy rápido. En el Evangelio de Lucas queda claramente pintado que los culpables de la muerte del Señor Jesús son las autoridades judías. Fíjense, Pilato en 3 ocasiones busca liberarlo. ¿Sí? Se lo manda Herodes, busca la manera. Y fíjense cómo en el Evangelio de Lucas no aparece, no dice directamente que es flagelado, solo dice que será castigado, pero no dice, le daré un escarmiento literalmente, pero no habla de la flagelación, no habla de la coronación de espinas, no habla de eso, sino sencillamente, es más, Herodes lo reviste de blanco, como serán revestidos en la vigilia de la Pascua nuestros hermanos catecúmenos, los que pues pasarán a, digamos, a formar parte de la iglesia con el bautismo, entrarán en la vida de la gracia. Herodes es el que lo reviste de blanco. No hay nada de eso. Los soldados romanos aparecen hasta el final y es en boca de un soldado romano, por eso Lucas en eso sí se parece mucho a San Marcos, el que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea, hasta ahí llega. Pero fíjense, busca de alguna manera exculpar. Pero también llama la atención, y con eso termino, que en el Evangelio de Lucas, en la Pasión, no es que Jesús está solo. Por eso les digo que son 2 grupos distintos. Los de la primera lectura que hemos hecho, el primer evangelio que hemos leído, pues del capítulo 19 de Lucas, sí, son como aquellos que van, los discípulos, que le van aclamando. Los que piden que muera no son los mismos, no son los mismos. Y por eso Jesús no está solo. Están las mujeres, hay otras que de lejos le consuelan y le acompañan. Eso lo resalta Lucas. No es como en el Evangelio de Juan, que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. No, esto habla Lucas de una distancia. Y de hecho la palabra que utiliza es la palabra espectáculo. Eso suena feo para nosotros, ¿no? Un espectáculo es un show. Allá es ir a ver alguna dramatización para una comedia. No, espectáculo en griego es algo digno de óculos, algo digno de ser visto. Y entonces por eso quiero terminar aquí. La pasión del Señor es algo digno de ser visto, claro que sí. Pero no visto, insisto, como ustedes están viendo la publicación ahora, los que lo ven en el video. No, digno de ser contemplado para imitar. Comenzamos la Semana Santa. Queremos iniciarla bien. Por eso les invito a orar. Les invito a orar y le pedimos al Señor, volvemos al elemento, sí, de que queremos acompañarlo a Él, caminando como lo haremos en las procesiones,
pero que eso nos lleve también a acompañarle hasta la cruz, a cargar nuestra cruz. Subes a Jerusalén para salvarnos, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para darnos vida eterna, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para dejarnos la Eucaristía, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén por amor, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para servirnos, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para sufrir, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para morir, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén, siervo y humilde, tú eres nuestro Rey, Señor. Subes a Jerusalén para morir y resucitar. Tú eres nuestro Rey, Señor. Repitámoslo. Tú eres nuestro Rey, Señor. Amén. Dios les bendiga.